me presento, soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y con Carlos Olivares. Quiero agradecer que este es el tercer año que nos patrocina Cultidelta. Para los que no conozcáis Cultidelta, que supongo que aquí todos, o casi todos conoceréis Cultidelta, pero bueno, para los que podáis no conocer Cultidelta, que sepáis que es un viverista de planta mediterránea que está en Tarragona. Y es de los mayores viveristas de planta mediterránea a nivel europeo. No sé si es el más grande o no, pero es definitivamente de los más grandes, al menos a nivel europeo, y a nivel de España creo que el más grande seguro. Y así que yo os recomiendo que si no lo conocéis, que le echéis un ojo. Es un viverista profesional, pero bueno, aún así, que le echéis un ojo porque es súper interesante tanto lo que ellos promueven como las plantas que ellos venden. Y nada, dicho esto también, bueno, ya está. Dejo, Eva, paso para que hagas tu presentación y agradecerte mil que hayas querido participar y presentar tu trabajo. Así que nada. Genial. Bueno, lo primero, darte las gracias a ti, Ignacio, a Carlos y a Noel por esa oportunidad de poder hablar sobre mi trabajo, por crear esa comunidad tan bonita de profesionales que sirve de inspiración y de forma de aprendizaje para todos, ¿no? Yo creo que todos podemos aprender de todos, así que es un espacio ideal para ello. Gracias. Bueno, dicho esto, os cuento. Yo comencé mi trayectoria profesional en Madrid, que es mi ciudad natal, hace más de 25 años en el campo de la jardinería, el paisajismo y la ingeniería, y he ido después bueno, actualizándome a lo largo de estos años. Yo estudié inicialmente ingeniería agrícola, la especialidad de hortofruticultura y jardinería, y fue después que estudié paisajismo. Hice el proyecto fin de carrera sobre un jardín histórico, los jardines de Infante de Luis en Bodilla del Monte, en Madrid, y ya por aquel entonces me apasionaron los jardines históricos, así que después ya fue la manera de seguir profundizando. En el año 2008 me trasladé a Mallorca, vine por amor y me acabé quedando por amor a mi profesión. Durante los últimos 10 años he tenido un estudio propio, trabajando en principio con Antonio García Delgado y después ya en solitario. Antonio García Delgado es paisajista también, ingeniero de montes. Yo descubrí mi pasión gracias a Miguel Arjona, profesor en la carrera. Escucharle me apasionaba y fue el que de verdad hizo la chispa, saltar la chispa de decir, wow, yo quiero hacer lo mismo que hace él, quiero dedicarme a esto. Fue un regalo saber que existía una profesión en la que podía combinar como toda esa parte técnica, la parte creativa, el dibujo, que siempre me ha encantado dibujar desde pequeña. Y realmente es un sueño hecho realidad, ¿no? El poder hacer de mi pasión mi modo de vida, así que muy agradecida. Siempre he estado muy concienciada, perdón, que no he puesto, me estoy dando cuenta que tengo que avanzar, me he puesto a hablar y no he avanzado con las fotos. Siempre he estado concienciada con el medio ambiente, el paisaje y la sostenibilidad y el desarrollo de mi profesión, tanto como ingeniera como paisajista, siempre ha ido ligado a equipos multidisciplinares y trabajando en proyectos de diferente índole, desde jardines privados pequeñitos, grandes, jardines comunitarios, hoteles, parques de ocio, restauraciones paisajísticas, proyectos de gestión agrícola. Bueno, un poco he ido tocando todos los palos. Otra de mis aficiones, bueno, a la que he estado siempre vinculada es a la docencia, pues para la formación de futuros profesionales y apasionados del arte en la jardinería. Durante muchos años trabajé, bueno, unos cuantos, vaya, como directora en talleres de empleo y en escuelas taller, que no sé si siguen existiendo esos programas, la verdad, pero daban acogida a personas desempleadas y gente en riesgo de exclusión social, y les formábamos para que tuvieran una profesión, una manera de ganarse la vida, o sea que súper enriquecedor. Después, cuando llegué a Mallorca, durante los 5 primeros años que estuve trabajando en un centro de jardinería, bueno, pues llevo a cabo muchos cursos para adultos, para niños, sembrando como todas esas semillitas por el amor a este arte y por las plantas. Tengo 2 pequeños jardineros en casa de 3 y 5 años que disfrutan tanto como yo metiendo las manos en el barro y con este contacto directo con las plantas y con la tierra y con todo lo que sea natural. Y bueno, no espero
no, bueno, sí lo espero, que les enganche, ¿no? Tanto como a mí, o por lo menos que les perdure esta pasión. Em, Os voy a enseñar una foto, que es un paisaje. Ese paisaje lo pongo porque la familia de mi madre es de Badajoz, de un pueblecito muy pequeño en Extremadura. Em, y fue mi abuelo realmente el que me puso esta primera semillita, ¿no? Por el amor al campo, la agricultura y el paisaje. Yo pasaba los veranos allí y ¿no? De ahí surgió todo. Así que por eso esta foto y sobre todo porque creo que todos llevamos paisajes en el corazón de manera consciente o inconsciente que te remueven por dentro, ¿no? Que nos han acompañado en algún momento de la vida o en parte de nuestra historia y que cuando los vemos nos transportan totalmente a un momento o a un lugar y que te conectan muy profundamente con algo dentro de nuestro ser ¿no? Te aportan esa paz y como vuelta al hogar. Y este es uno de mis paisajes. Al llegar a Mallorca, después de, bueno, toda mi vida en Madrid, claro, realmente yo encontré similitudes entre la parte rural y agrícola de Mallorca y todo este paisaje de la Siberia extremeña. Y yo creo que eso me hizo conectar muy fuerte con Mallorca, que a pesar de ser evidentemente clima mediterráneo y paisajes muy diferentes en otros ámbitos, pero eso me hizo de repente como una conexión muy grande, muy fuerte bueno, y amor más todavía por mi profesión y a lo que me iba a especializar. Este es otro de los paisajes que yo en mi corazón. Hoy me voy a emocionar. Es de la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Nosotros, bueno, la familia tenemos una casa aquí. Este es el paisaje que me ha acompañado desde mi niñez también. Yo ahora soy paisajista porque yo empecé de peón agrícola y peón jardinero. Mi padre cogía las tijeras y cortaba el seto en el jardín y yo siempre era la que llevaba la carretilla. Pasaron muchos años hasta que yo pude tomar la iniciativa de coger las tijeras, experimentar por mí misma y dejar de coger la carretilla. Bueno, preparando esta presentación, realmente me di cuenta del ritmo vertiginoso de los últimos años, todos los proyectos, todas las obras eh, que han pasado por mis manos y dos bebés entre medias. Em, y me ha costado mucho elegir realmente, bueno, qué imágenes iba a elegir, sobre qué hablar y qué no hablar. Em, lo primero es que, bueno, estoy profundamente agradecida a las personas con las que trabajo. Yo trabajo de manera individual ahora, en algunos proyectos todavía comparto con Tony, pero realmente mi trabajo lo hacen grande las personas con las que trabajo, las empresas con las que estoy codo a codo día a día, porque de nada serviría tener un diseño espectacular, súper bonito, un proyecto súper trabajado, si después la ejecución pues no la acompaña, ¿no? Y si después ese mantenimiento tampoco la acompaña. Yo recuerdo al principio de trabajar con Tony, que me decía, pues si no nos aceptan el proyecto y la dirección de obra, no hacemos el proyecto. Y yo era algo que me hacía cortocircuito en la cabeza de cómo vamos a renunciar a un proyecto por esto. Con el tiempo después se te van encajando las piececitas, ¿no? Y te das cuenta de que la manera de verdad de que lo que tú has ideado, lo que tú has imaginado, lo que tú esperas que las personas sientan cuando disfrutan ese espacio que creas, es hacer ese seguimiento desde el principio hasta el final, que ya le sueltas la mano, ¿no? Hay que hacer el diseño, hay que estar en la obra, a pie de obra, con la dirección de obra y después hay que hacer el seguimiento después. Porque muchas veces los planos no captan toda la esencia ni todo lo que tú has imaginado y todo el diseño que has visualizado y las interpretaciones pues son muy libres, claro. Bueno, gracias a mi especialización y conocimientos técnicos en jardines mediterráneos, métodos naturales, bajo consumo de agua o tratamientos fitosanitarios respetuosos con el medio ambiente y sobre todo, bueno, técnicas de fertilización y ríos subterráneos, pues al final me permiten desarrollar proyectos con una perspectiva holística cuyo objetivo ambicioso siempre es una jardinería sostenible y un enriquecimiento de la vida, ¿no? A veces me siento como la protagonista hay una peli que se llama Slumdog Millionaire,
¿no? Que gana el premio final porque de repente se da cuenta que sabe todas las respuestas. Pues yo tengo esa misma sensación. Creo que por todos los trabajos que he pasado, las empresas, las personas con las que he trabajado, al final me han supuesto un enriquecimiento que se viene a plasmar bueno, en los diseños que llevo a cabo ahora, que todo siempre ha tenido también una evolución, echando la vista atrás. La jardinería yo creo que es un arte que bueno, requiere observación, imaginación y planificación, y un buen diseño es un concepto fundamental para desarrollar y mejorar en nuestro día a día. En nuestra misión como paisajistas, diseñar espacios excepcionales para vivir, espacios para deleitar y para despertar todos los sentidos, y entendiendo sobre todo profundamente la filosofía de todos los espacios y poniendo a su servicio nuestra sensibilidad y energía, ¿no? Siempre sin perder de vista su funcionalidad y la integración en el entorno. Y yo creo que es primordial desarrollar jardines y zonas verdes que permitan a las personas reconectarse con la naturaleza y salir del hormigón y del asfalto. Y sobre todo, bueno, siendo muy conscientes del agua, que es un bien preciado, para mí tiene más valor que el petróleo, y tenemos que utilizarla sin desperdiciarla. Así que, bueno, después de todo esto, me siento súper afortunada de crear estos pequeños paraísos en la tierra, y empiezo con uno de los primeros proyectos. Bueno, he preparado una selección, algunos proyectos de jardines privados, unifamiliares en diferentes tamaños, jardines, algún jardín urbano, jardines naturalistas, zonas residenciales, y he incluido también un complejo hotelero. Os voy enseñando fotos y haciendo comentarios. Se me hace un poco raro que nadie, que nadie hable, supongo que todo el mundo me escucha. Bueno, esta finca es una finca de 22.000 metros cuadrados. Hay un total de unos 100 árboles, además de lo que veis, bueno, está integrada dentro de un bien encinar, hay un olivar, hay una zona de frutales muy grande, y luego está todo este entorno, digamos, que acompaña a la vivienda. Es muy importante cuando llegas, cuando aparece la figura del paisajista en una obra, en un diseño. Lo que suele ocurrir la mayoría de las veces, o por lo menos a mí, es que la gente se acuerda de los paisajistas cuando de repente, sobre todo los unifamiliares, ha cubierto aguas, ya ha avanzado toda la construcción, y de repente son capaces de mirar hacia afuera y decir, uy, aquí nos falta algo, ¿cómo hacemos todo esto, no? Y es cuando aparecemos nosotros para hacer la magia. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie, y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo a que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Yo creo que, bueno, los diseños tienen que acompañar a la vivienda, hacer una transición entre ese primer plano y después todo el paisaje que tenemos alrededor. En este caso, bueno, todas las plantaciones tienen un look súper silvestre, naturalizado, nada recortado. Hay un pequeño trocito de césped, pero el resto son todo plantas que consumen muy poquita agua, y que poco a poco, bueno, han ido evolucionando. Este fue el primer plano que presenté a los clientes, ¿no? Al principio tú tienes una idea, bueno, hay sitios a los que llegas y de repente lo ves claramente, tienes clarísimamente qué es lo que quieres diseñar, qué es lo que va en cada zona. Es como que ese genio del lugar te habla y enseguida pum, te pones y no tienes este problema en blanco, que a veces cuesta como que cocinarse más todos los diseños y pensar, pero en este caso, bueno, tuve esa suerte que fue llegar y además tenían mucha prisa, sobre todo por resolver las cotas en el entorno de la casa, porque la vivienda se había quedado un poquito descalzada, y pues nada, arrancamos. En un principio iba a ser justo un poquito solo el entorno más inmediato. Yo ya tenía la idea de hasta dónde íbamos a llegar, pero bueno, los clientes empiezas y poco a poco se van convenciendo, ¿no? Es un poco imaginar y confiar. Muchas veces llegas y las obras están así, ves montañas de piedras, montañas de tierra,
que ni siquiera te dejan ver la vista que tienes más allá de todo eso, y hay que hacer un ejercicio de concentración, de visualización, de imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que pondrías, hasta dónde te llega la mirada, qué es lo que quieres intervenir y qué es lo que quieres ocultar? Estas fotos son del inicio, por ejemplo, también, ¿no? Yo llegué justo a tiempo antes de que ocurriera el desastre porque la constructora ya tenía planeado hacer 2 caminos en paralelo para llegar hasta la piscina. Bueno, cosas que pasan sin sentido cuando profesionales que nos dedicamos a esto, pues no estamos en el momento, pero bueno, aquí lo pudimos salvar. Después, poco a poco fuimos ampliando todas las zonas y con todas las plantaciones a mí me encanta cuando llegan los caminos de plantas, siempre me llaman y me dicen, Eva, hoy trate merienda porque hoy vas a hacer ejercicio. Y a mí me gusta colocar las plantas porque en parte es como pintar un cuadro. Yo he pintado acuarela y el hecho de pintar acuarela también me ha ayudado a desarrollar mi profesión a la hora de pensar en los paisajes, las combinaciones de los colores, los matices, de repente un amarillo aquí y el amarillo que se repite en otra parte, ¿no? Acabas de plantar y te encuentras con el jardín así y dices, bueno, sí, tú sabes lo que va a venir, tú sabes lo que va a pasar, pero a quien le has vendido todo ese proyecto dice, bueno, sí, es muy bonito, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues poco a poco las plantas van creciendo. En este jardín hemos tenido la súper suerte que la tierra es maravillosa, además de que se han aportado muchas tierras. La calidad del agua es excelente. Hay un pozo con un sondeo y eso nos ha permitido que cualquier cosa que caiga germina y se desarrolla de manera espectacular. Hago referencia a la confianza porque, bueno, aquí utilizamos gran parte de la piedra que apareció del fondo de la excavación. Después pusimos piedras distribuidas por todo el jardín y recuerdo que los clientes me decían, pero Eva, es que esa piedra es muy grande, parece que ha caído ahí un meteorito, y decía, bueno, confía, por favor, ya verás como después se va a quedar envuelta, rodeada de árboles o de arbustos y no la vas a ver, la vas a percibir como algo natural, como si ya hubiera estado allí. Entonces, de repente pasan unos meses y ¡bum! Se hace la magia, ¿no? Todo desarrolla y realmente se ve el fruto de tu trabajo. Y cuando llegas y ves estas cosas, para mí es un momento de satisfacción máxima porque ¿no? Realmente se ha materializado, se ha hecho realidad lo que tú habías imaginado y realmente el propietario es cuando, wow, lo ve, ¿no? Y ve todo eso sobre los planos que mucha gente no siempre sabe interpretar, ¿no? O no tiene esa visión. Este jardín, bueno, tiene una combinación de arbustos mediterráneos con floraciones en distintos momentos del año. Hay muchas ramillas también, hay mucho arbolado de por medio y que lo hace atractivo a lo largo de todo el año. Lo que pasa aquí no pasa en otros sitios de Mallorca. Es verdad que los periodos de floración son muy grandes, pero me ha llegado a pasar en invierno seguir arbustos que ya no tendrían por qué estar florecidos, pues siguen. Es como un microclima. Por ejemplo, esta foto, el acceso a la vivienda, yo recuerdo que puse el acceso que tenía casi 3 metros y cuando lo iban a ejecutar, recuerdo llamadas del arquitecto, del constructor de la propiedad, pero Eva, ¿te estás segura que vamos a hacer un camino de 3 metros? Yo sí, estoy totalmente segura, porque con estas dimensiones que tenemos es lo que pide, o sea, yo lo veía clarísimo, pero es verdad que cuando no te dedicas a esto, entiendo que surjan, bueno, estas dudas. Aquí podemos ver algunos de los otros rincones con las combinaciones de planta aromática, ramillas, arbustos en diferentes tonos. Muy importante pensar en los diseños, claro, y dependiendo de la dimensión, las circulaciones de todos los caminos, hacia dónde vamos, desde dónde queremos ir, qué queremos conectar. En este caso teníamos una vivienda aledaña y había una zona de fireplace y además teníamos que llegar a esta vivienda de la manera más natural y más orgánica posible. Aquí os pongo otra foto. Estas fotos son de invierno. A pesar de que en esa zona hay pocas flores, esas gramíneas y todas estas plantas caducas pues también le aportan otro valor añadido al jardín y que lo hace atractivo durante todo el año.
Bueno, este es otro proyecto, es una vivienda unifamiliar. Esta es una finca de casi 6 hectáreas. Am, Hay unos 4.000 metros ajardinados en el entorno inmediato de la vivienda. Pongo aquí unas notas para que me sirven de guión, que no se me olviden comentar algunas cosas. Yo, cuando presento los proyectos, siempre hago los proyectos en AutoCAD, hago dibujos a mano alzada, presento imágenes de referencia y trabajo también con alguna empresa que prepara renders, ¿no? Todo como para que el cliente tenga una máxima interpretación de lo que le estás presentando, ¿no? Y se enamore tanto como tú del espacio que va a tener. Em, en esta casa, en esta finca, hay cero césped, todas las superficies ajardinadas con arbustos tienen una cobertura del mulching que nos ayudan a retener toda la humedad y a evitar la evapotranspiración. Y además le dan también un aspecto súper natural. Está rodeada de un bosque de pinar y también de encinas. Como la parcela tenía bastante pendiente, pues tuvimos que ir haciendo escalones, bancales que acompañaran la vivienda. Aquí vemos todas las fachadas son de piedra y todos esos muretes también están forrados en piedra. Algo muy común es que cuando llegas a una obra te das cuenta de que el verde es transparente, es invisible. Yo creo que hay algún tipo de daltonismo para las personas que se dedican a la construcción, siempre lo digo, porque da igual, tú puedes haber plantado un arbusto y encima te ponen una baldosa o un saco de cemento, desaparece de la vista. Pues en este caso es como los árboles están, pero pues si veis hay carretillas apiladas, montañas de piedra, ¿no? Yo cuando llego a las obras y veo estos árboles así, ¿no? Y además de esta envergadura, se me encoge el corazón y digo, lo primero que hay es que hacer es protegerlos a toda costa, ¿no? Bueno, gracias que aquí la sensibilidad del cliente también iba muy en la línea de la protección de todo lo natural que hubiera en la finca y pudimos actuar a tiempo. Los proyectos, claro, desde que tú haces el proyecto, a veces esto me pasa, como me pasó aquí también, ¿no? Que llegas y ya, ahí ya actúas, ¿no? Pero muchas veces se me da la situación también que hago proyectos y como después hay un tema de licencias, plazos de la arquitectura, trámites, problemas, pues muchas veces, desde que hago un proyecto hasta que empieza la obra, a veces me ha pasado ahora con una obra grande que han pasado 3 años y de repente, boom, es cuando entras en acción y igual que entras en acción, pues surgen otros 10 champiñones a la vez que son incontrolables porque tú no puedes gestionar, bueno, todas estas obras y en el momento de las que empiezan. Aquí os pongo una foto también, porque veáis, bueno, había que resolver estas zonas que se quedan como descalzadas en el entorno de las viviendas, ¿no? Que en un primer lugar pone como muy nervioso a todo el mundo de ¿qué hacemos aquí? ¿Aquí qué hacemos? Bueno, pues para eso aparecemos nosotros. Aquí tenéis una muestra de los muretes que se hicieron en piedra. Esta finca tiene una palmera enorme que nos da la bienvenida y después todo un camino de cipreses que atraviesa toda la parte natural de la finca es salvaje hasta que nos llegan a la vivienda. Y bueno, esto sería un estado bastante actualizado. Me he dado cuenta al preparar esta presentación que en mi móvil solamente hay fotos de jardines y, y de mis hijos, pero a pesar de que siempre haces muchas fotos, parece que siempre te faltan más, ¿no? Porque cuando vas a buscar de repente es como, ¡ay, no! Aquí se ve una carretilla todavía y aquí se ve no sé qué. Y, o sea, que esto me ha ayudado a poner conciencia que tengo que hacer más fotos todavía y que hay que dedicar muy importante un tiempo a las visitas y al seguimiento de los jardines a posteriori de las obras. Bueno, aquí tenemos una visión aérea de lo que es el complejo. Hay como varios edificios conectados entre sí por diferentes caminos y todo el entorno. Estos como los 4.000 metros que tenemos como más cercanos, pero como os digo, son muchas hectáreas. Bueno, aquí podéis ver una de mis primeras medidas nada más llegar de la protección de los árboles, un anillo, todo el mundo, ¿estás loca? ¿Tanto? ¿Un anillo tan grande? Sí, hay que protegerlos. Y bueno, gracias a ello, pues hemos podido salvarlos y conservarlos en las mejores condiciones posibles.
Un momento que a mí me llena de emoción, que noto el chup chup por dentro, es cuando llegan los tráilers de planta, los camiones cargados hasta arriba con esos Tetris enormes que viene todo encajado. Hay veces que las fincas donde hacemos las obras llegan carreteras muy pequeñitas y tenemos que buscar puntos intermedios de descarga para hacer viajes, ¿no? Con camiones que sean capaces de transitar por estas carreteras, por esas curvas tan cerradas. Y el día que pasa, pues ese día da igual que llevas, si llueve te mojas y si hace calor, pues tú estás, pero ahí tienes que estar. Después, hay un punto que no, que es sobre lo que tú plasmas en los planos, ¿no? Versus la realidad. Cuando llegan las piezas de verdad ejemplares, que son los primeros hitos que pones en el jardín, empiezas a colocar, por supuesto, como tú lo habías visualizado, pero a veces ocurre que viendo las piezas y esos monumentos ya en persona decides cambiar o pones y después reubicas. Y bueno, muchas veces empiezas a primera hora de la mañana y acabas hasta que se hace de noche para optimizar al máximo las grúas y los medios de maquinaria disponibles. Para mí es una parte como pintar un cuadro. Bueno, pues primero está la estructura principal, después un segundo nivel de masas agustivas y después más el detalle. Imprevistos nos pasan a todos en las obras, siempre hay tuberías e instalaciones con las que no contabas, incluso cuando tú llegas y pides los planos de instalaciones de todo, lo tienes detallado, tienes en cuenta dónde no puedes poner los árboles, dónde no puedes poner según qué especies, pero luego después la gente cambia esos planos, improvisa también, pues porque a veces aparece una roca madre o porque no se pueden hacer estos recorridos y de repente cuando vas a plantar metes el cazo de la excavadora y aparecen todas las tuberías de la aerotermia de la vivienda o de la electricidad de cualquier cosa, pues bueno, en este caso, como veis a la izquierda hay unas macetas, pusimos los picos en unas maquetas para proteger un poco toda esa zona de las raíces, ya que parte de la emoción del trabajo ya no es solo lo que planificas, sino bueno, esa toma de decisiones en el momento y tener la capacidad de visualizar cómo retomas y cómo reubicas todo. Para mí los árboles que sobreviven en las obras y que se mantienen son auténticos héroes vivientes, son los que de verdad vivientes, porque puedes comprar planta ejemplar y árboles muy grandes si quieres, evidentemente el presupuesto no tiene límite en algunos casos, pero creo que esas plantas que de verdad han estado ahí desde el principio, antes incluso a la vivienda, son los que le dan de verdad carácter al jardín y le aportan esa belleza absoluta. Bueno, aquí veis estas fotos que parecen finales, todavía, si os fijáis, hay mangueras de por medio, todavía seguimos extendiendo triturado por diferentes sitios. Muy importante que la empresa que ejecuta sea la después que lleve el mantenimiento. Si me ha dado el caso, los menos, la verdad. El cliente tiene un jardinero de otro jardín de otra propiedad y quiere que lo ejecute, pero al final esto siempre acaban siendo problemas porque luego nunca nadie se hace cargo de la garantía. Si se muere una planta, es que el jardinero que lo ha plantado no lo ha plantado bien y el que lo mantiene, no, es que lo ha plantado y que no, ese es el jardinero que lo ha mantenido, que no sabe mantenerlo y que no sabe cómo regarlo. O sea que para mí lo ideal, bueno, para mí, para todo el mundo, es que la empresa que empieza las obras sea la que lo termina. Hay clientes que me pasa también que se empeñan en comprar las plantas. Son clientes en viviendas muy grandes y que son capaces de llegar al productor, ¿no? Viajan a Valencia o zonas del Mediterráneo para comprar directamente. Yo desde aquí mando una reivindicación a todos esos productores que venden directamente al mismo precio que a un cliente profesional, que al final creo que esto es tirar tierra sobre nuestro tejado. Por supuesto que alguien que tiene un negocio puede vender a cualquier tierra, pero creo que tenemos que protegernos a nosotros, nuestra profesión y todos esos profesionales que no te van a ir a comprar en un momento determinado, sino que te van a estar alimentando durante muchos años, ¿no? Bueno, aquí hay algunas fotos finales con el diseño final y todo. Nuestro objetivo siempre fue eliminación del césped, del máximo césped posible. Aquí puedes ver una zona de transformación de una pradera, bueno, que no tenía ningún sentido,
pues lo hemos transformado en una finca de petaca. Nuestro campo de fútbol, se han construido un montón de muros de piedra seca, al estilo, ¿no?, tradicional de muchas de las laderas en las fincas de Mallorca. Y ya una producción increíble de fruta, hay recolección de algarroba y de almendra, además de lo existente, de lo que se ha plantado después. Se trata toda la finca en tratamientos ecológicos. Aquí veis algunas de las trampas. Lo que decía antes, hay especies colocadas para ocultar vistas, otras para resaltarlas, y realmente cuando llegas no puedes recordar cómo era antes. Es como una segunda piel que se ha adherido totalmente al terreno y que lo ves y dices, wow, ¿qué es lo que había y qué es lo que no había? No puedes recordarlo. Aquí tenemos un ejemplo de un jardín urbano. Es una terraza en el Esqueto de Palma, muy cerca de la Plaza Mayor. Las jardineras eran muy pequeñitas, solamente podíamos plantar en macetas. Jugamos con unas vistas increíbles hacia el mar, la catedral y otra iglesia más. Y bueno, cuando llegas, pues de repente te encuentras unas jardineras, ¿no?, que el que las ha pensado, pues no ha plantado una planta en su vida, y te encuentras con una jardinera que tiene 10 centímetros de ancho y ahí precisamente que plantes y que formes un paisaje exótico, ¿no?, un jardín exótico. Pero bueno, a pesar de todo, conseguimos darle un toque verde. Luego está el punto, ¿no?, de las tomas de agua, los puntos de luz. Si has llegado a tiempo y has podido decidir cuál es el diseño y dónde vas a colocar las macetas, es muy fácil decir aquí quiero un punto de agua. En este caso había unos puntos de agua y después nos las vimos y no las deseamos levantando las baldosas. Eran todo unas baldosas flotantes para que se viera el mínimo posible de tuberías, ¿no?, y que no se nos fuera la vista ahí. Pues una terraza con diferentes espacios, diferentes niveles, y el reto fue también no salir y ver toda la terraza de un golpe, sino ir descubriendo poco a poco los diferentes rincones, que es parte, ¿no?, de lo bonito, no llegar y verlo todo, sino despertar esa curiosidad y ver, ¿no?, si doy 2 pasos más, ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Qué es lo que voy a ver? Pues aquí podéis ver algunas de las fotos. Bueno, este es un ejemplo de un jardín naturalista. Es un jardín de unos 650 metros cuadrados. Recuerdo perfectamente la primera llamada del matrimonio. Me llamó ella y me dijo, mira, mi marido quiere un jardín muy raro, quiere un jardín, solo piensa, él es biólogo y solo piensa en que vengan insectos al jardín, que yo estoy de acuerdo, me parece bien, pero claro, no me puedo imaginar qué tipo de especies podemos poner como para atraer toda esa biodiversidad con la que él está obsesionado. Y bueno, pues poquito a poquito pues buscamos las especies como para crear ese paraíso de los insectos en toda una urbanización, que yo creo que es como el parque de atracciones de los insectos. Me pidieron integrar unas piezas de piedra, como una poceta y unas piedras como de un canal antiguo, y a mí se me ocurrió, bueno, hacer una pequeña cascadita que caía aquí, que nos pudiera servir como bebedero de pájaros, y cumplimos el objetivo. Aquí la foto, ¿no? Como podéis ver, hay líneas curvas, grava, no hay nada de césped. Ahora veréis en unas fotos una pradera, es todo limpia. En este jardín muchas veces dimensionas y pones unos marcos de plantación que después te sorprende, ¿no? Y la vegetación es exultante y supera todas las expectativas. Bueno, gravas, todas las especies son bajo consumo de agua, diferentes puntos. Hay una zona de huerto, también toda hecha en corten, siguiendo la misma línea del corte que hay en diferentes puntos de la piscina. Aquí podéis ver la pradera de Lipia. La constructora a toda costa quería convencerlos para hacer una piscina en este espacio, pero ellos no querían una piscina. Querían una zona verde, pero no querían césped, querían algo que consumiera poco, y bueno, pues al final hicimos toda esta pradera, y cuando está en flores, un auténtico espectáculo. Diferentes ángulos, Espono y Marí, diferentes especies, en una zona de cactus también, hay otra zona de frutales en el jardín.
Y luego después nos pasa muchas veces que plantamos y hay que tener paciencia, ¿no? No siempre tenemos o vemos el fruto de nuestros proyectos en el momento. Porque las floraciones, como en este caso, se plantaron los agapantos, pero tardaron como 2 años realmente en estar apretados y en florecer hasta que, bueno, tuvieron a bien florecer todos a una. Aquí tenemos un proyecto de zonas residenciales, hay 2. Esta es una zona, bueno, la parcela tiene 12.000 metros cuadrados. No sé si hablo muy rápido, pero no sé si me estoy extendiendo mucho y si voy a llegar al final, así que voy con una moto. Bueno, se plantaron un total de 100 árboles, hay 20 viviendas, como veis, en el perímetro de la parcela, con unas zonas comunes que había que pensar cómo comunicarlas, cómo llegar desde cada una de las viviendas hacia la zona común, que era la piscina. Es toda una parcela con mucho pendiente, bueno, era un reto, ¿no? Qué elegir, qué poner y cómo plantarlo. Aquí tenemos una perspectiva desde uno de los lados. En estas obras de esa dimensión no plantas cuando quieres, o sea, cuando puedes, sino que plantas cuando quieres. Muchas veces tienes que empezar a hacer trabajos ya al hilo de la construcción y con todos los movimientos de tierra para no quedarte atrás, para pasar todas las tuberías que conectan unas zonas y otras, porque si esperas a llegar al final ya es tarde y ya no puedes meter tú todas las instalaciones. Pongo aquí una nota sobre el final de obra y el riego, los grupos de bombeo. Eso es un problema en obras de este tamaño porque, claro, las empresas que instalan los grupos de bombeo no se hacen responsables y no quieren ponerlos en marcha hasta que no hay un final de obra, que es cuando empieza la garantía de verdad, pero tú has tenido que empezar a plantar mucho antes y a pesar de tener aljibes para llegar a todas las zonas y haber hecho una distribución, los contadores de obra que tienes no te dan como para abastecer a todos los aljibes y sudas y lo pasas mal, que a pesar de que hay toda una recogida de pluviales, pues bueno, llegar al final, ¿no? a final a buen puerto, pues a veces se hace muy cuesta arriba, pero es nuestro objetivo. Bueno, lo que comentaba antes, toda la comunicación entre los espacios, entre todas las viviendas y las zonas comunitarias. Y recuerdo perfectamente la promotora, después de haber plantado, decirme, oye, pero es que tú nos habías dicho que en este jardín iba a haber flor y aquí no hay flor. Y dije, bueno, es que hay que esperar, las plantas no florecen, nada más plantarlas, hay que tener un poquito de paciencia para que se desarrollen, evolucionen y 2 años después, pues así está el jardín, así que, bueno, creo que nadie me puede echar en cara que no hay flor y que no hay color. Aquí diferentes perspectivas. Siempre intento jugar, bueno, gamas cromáticas, contrastes de colores, especies perennes, especies caducas, especies que, por supuesto, adaptadas al clima mediterráneo. Bueno, he puesto esta foto porque yo creo que todos, o me lo imagino yo, tenemos un árbol favorito, ¿no? El mío es el granado y a toda costa intento en todos los diseños poner un granado. Y es porque en el pueblo, mi abuelo en la finca tenía un granado enorme con un tronco todo retorcido y siempre es como pienso, abuelo, este va por ti. Y entonces en todos los proyectos siempre intento poner un granado si me contratáis, sabéis que tendréis un granado en vuestro jardín. Y después ya viene todo lo demás. Primero es pensar dónde va el granado y después ya todo lo demás. En este jardín, y como pasa en muchos otros, pues hay un presupuesto inicial cerrado. Y con ese presupuesto hay que diseñar y ir encajando, ¿no? Es como no diseñas pensando y dando ritmo, suelta tu creatividad, sino que tienes que ir diseñando, ir haciendo números a la vez para llegar a encajar en una cifra. Es muy difícil a veces conseguir que las promotoras contraten directamente a las empresas de jardinería y con un paisajista y una dirección de obra, pero creo que es muy importante porque van sobre todo en beneficio de las plantas. Cuando ahí es la constructora la que subcontrata, eso siempre lleva un detrimento en cuanto a la calidad, los tamaños de las plantas y a pesar de esa desconfianza o esos miedos iniciales, yo creo que tenemos que pelear por eso, ¿no? Por decir, no necesitamos, no es que no necesitemos a la constructora, pero podemos ir como en un paquete aparte, no subcontratado de la propia construcción.
siempre llevándose bien, evidentemente, porque no habrá tan grande, hay interferencias por todas partes y hay que ir avanzando para que después no se te cierren los accesos y después puedas llegar y haber llegado toda la tierra vegetal a todas las zonas que las tenías que llevar. Bueno, diferentes perspectivas. Además de todas las zonas comunes, hay 20 viviendas y había un diseño también de las viviendas individualizadas, una pequeñita zona de césped y una zona muy asilvestrada. Se han utilizado las piedras existentes de la excavación para crear estos muros y aprovechar al máximo los naturales que teníamos. Esta es otra zona residencial. Está cerca de la playa de Strenc. Iñaki seguro que la conoce si me está escuchando. Bueno, es una parcela de 34.000 metros cuadrados. Se han plantado un total de 250 árboles. El reto ha sido, el reto se ha conseguido que haya 0 metros cuadrados de césped, que las especies siempre el reo súper controlado para todos, pero en este caso, por ejemplo, en este proyecto es como que la casa se empezó por el tejado, porque cuando yo aparecí lo que ellos querían, no tenían un diseño, pero ellos querían un ingeniero paisajista para hacer el proyecto de riego, porque dados los avances de la obra, bueno, y el tema de toda la urbanización, la canalización de los pluviales, los fecales, los saneamientos, pues tenían que saber por dónde tenían que ir esas redes de riego principal y un dimensionamiento y tuvimos que empezar como por el tejado. Primero el proyecto de riego, pero simplemente pensando en qué es lo que íbamos a hacer. Este fue la propuesta inicial con todas esas olas, ¿no? que nos recuerdan las olas del mar, que estamos muy cerquita, la utilización de los arbustos, se presentaron opciones para los jardines privados, para que fueran de más o menos naturalista, de más o menos cantidad de arbustos, árboles o demás, y que después que cada cliente pudiera elegir las opciones. Los centros son comunitarios, en este caso, por preservar una imagen de lo que es la organización en común, que al final eso queda una visión de conjunto y es lo que hay que preservar, independientemente de que lo después cada uno haga en su casa y mantenga su casa. Bueno, pues como también parte de la pendiente, aquí podéis ver zonas de rocallas. Esta es la versión 12 de los planos, finalmente planos build. Hay muchos árboles, olivos, chamaeros, moreras, tipuanas, y en el entorno de la piscina, que era un entorno muy duro, todo pavimentado, pues es donde se ha colocado la mayor parte de la vegetación como más exótica, ¿no? Palmeras, esterlichias, que nos recuerdan un poco a jardines tropicales, pero que realmente son plantas que están totalmente adaptadas a la climatología del Mediterráneo. Aquí podéis ver una foto. Yo me permito la licencia en algunos proyectos de hacer un guiño, ¿no? de cosas históricas, ¿no? Pues, como por ejemplo, dentro de esta austeridad en cuanto a los arbustos, todas estas coberturas de triturado de piedra, pues hay muchas zonas en las que los arbustos están colocados siguiendo la curva de Fibonacci. Es esta sucesión matemática infinita de números naturales, ¿no? Es la base matemática para esa espiral de oro y la divina proporción. Y esto lo estoy revelando ahora porque nadie lo sabe. Me pidieron, hay que hacer unos espirales. Dije, perfecto. Y bueno, pues ese guiño a Fibonacci. Aquí podéis ver algunas de las plantaciones en el entorno de la piscina, como os decía, como un poquito más exóticas, árboles que se han utilizado, bueno, hay muchas adelfas, plantas grasas, olivos, todo buscando el mínimo consumo de agua. Este es el último proyecto ya que presento. Es de un complejo turístico, es el Hotel Jumeirah de Mallorca. Es un hotel de muchas estrellas, no le caben más en la entrada. Este hotel se hizo hace ya muchos años y había sufrido una degeneración con el tiempo. Bueno, pues los proyectos se hacen, se mantienen, pero las plantas se van deteriorando, no hay una renovación, no hay un proyecto que seguir, una línea que se viene a lo largo de los años y al final todo se va deteriorando mucho y bueno, pues a mí me contrataron como para dar un nuevo aire y dar un poco más de alegría a toda esa sobriedad de la piedra, de las fachadas
y renovar. Yo recuerdo que lo primero que llegué cuando llegué allí, esto es una mierda, perdón por la expresión, pero, pero dije, tenéis un hotel de 5 estrellas, lujo superior, y tenéis una jardinería eh, terrible. ¿Cómo es posible que haya esta diferencia, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Esto hay que igualarlo, hay que poner una jardinería de 5 estrellas. Y bueno, fue muy complicado también porque es un hotel que está en el puerto de Sóller, expuesto al mar, viento salino a tope. Las olas cuando hay oleaje en invierno saltan y el agua llega hasta arriba y quema todo. Muchas zonas tienen mucha sombra y hubo que hacer una selección muy cuidadosa de las especies y demás, sobre todo también darle un aire nuevo a toda esa entrada del hall del hotel, planta verde, que no había nada. Había, recuerdo, 3 anturium en 3 macetas rojas y era lo máximo con todos esos volúmenes. Bueno, aquí como muestra algunas de las perspectivas que hago y aquí pues algunas imágenes de todo lo que se renovó, se añadió. También esos muros, esto está recién implantado también, pero la idea es, bueno, que colgaran y tapar un poquito todo eso. Se colocaron después jardineras también en la parte baja. Hubo jardineras que se vaciaron por completo y se renovaron absolutamente todas las plantaciones. Este ciprés lo mantuvimos, pero renovamos todo lo que acompañaba. Aquí había un huerto para el chef que quería plantas culinarias y aprovechamos una zona vertical, zonas del interior, zonas ya del exterior. A que veáis las vistas que tenemos es impresionante y tener este mar de fondo a veces, ¿no? Es como, ¿qué vas a hacer que supere el propio paisaje natural? Es imposible, hay que hacer algo súper discreto, súper respetuoso y que acompañe, por ejemplo, en una de las terrazas y una de las torres, pues tiraron abajo toda una construcción que había y creamos toda una jardinera en todo el perímetro que tenía que dar continuidad a una zona de terraza y bueno, pues mi idea fue utilizar todo plantas grasas y en tonos azules como para que hubiera una transición desde el punto donde estaban todas esas mesas hasta el infinito y llegar a ese azul profundo del mar. Y hasta aquí mi presentación. Aquí hay un montón de fotos de muchos más proyectos, solo por como ver una foto final de muchas otras cosas. Bueno, espero no haberme enredado mucho, madre mía, 1 hora he hablado. Yo pensaba que No te hablar. preocupes. Es que si me dejan no paro. Nada, ha sido brutal, mil gracias. Te doy mil gracias por la presentación, está súper bien. Hola, bueno, que aproveché que nadie está hablando, de felicitarte, Eva, muy lindo tu trabajo, se pasó. Yo estoy comenzando mi vida profesional como paisajista Ujú. y bueno, más que pregunta es como saber un poco con tu nivel de hoy día de aprendizajes y experiencia, ¿cuáles son tus principales desafíos a nivel profesional hoy día que estás enfrentando en base a tus, digamos, tus propias proyecciones? Bueno, mi reto principal sobre todo es la utilización de especies que consuman la mínima agua posible. Mi reto es convencer a los clientes que no pongan césped en sus jardines. Es muy difícil, realmente, bueno, el 90% de los proyectos que hago a día de hoy son trabajos con personas particulares, ¿no? O viviendas unifamiliares, mejor dicho, vaya. Y bueno, muchos de ellos, también dirían un porcentaje muy alto, es personas de fuera de la isla, de diferentes países de Europa, vienen a Mallorca buscando el sol, el jardín, buscando, ¿no?, ese paisaje mediterráneo y quieren césped a toda costa, todo el mundo quiere césped. Entonces, siempre es un reto conseguir paisajes y jardines en los que no haya césped, seguir investigando sobre todas esas especies y sobre todo llegar a conseguir un jardín en el que no haya nada de riego. Para mí eso es un reto todavía que no he conseguido. Siempre planteamos los riegos subterráneos y riegos por goteos, que en un primer momento es
súper importante, ¿no? Incluso hay veces que lo ideal sería plantar en otoño, aprovechar las lluvias y ya eliminarnos todo ese agua. Pero muchas veces no podemos elegir, entonces hay que poner un sistema de riego sí o sí, porque estás plantando en pleno mes de julio y es el momento que tienes para plantar y ya está. Entonces, mi aprendizaje sobre todo va por ahí, ¿no? Poder conseguir ya tener un jardín en el que haya cero riego desde el principio durante todo el año. Ay, qué interesante, Ay, qué qué gracioso. grande el desafío. Sí. ¿Y puedo hacer otra pregunta al tiro? Sí, claro. Sí, claro. Aún no he dicho yo que sí. En el momento de que tú vas a presentar tu propuesta paisajística, Ujú. porque tú hablabas de que, claro, en el plano técnico es muy difícil que el cliente se imagine bien cuál es ese Sí, sí, sí. paisaje. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo al final termina siendo desde tu experiencia la mejor forma de conectar con el cliente a través de ese paisaje para que se pueda imaginar lo que tú quieres hacer? Claro, mira, yo dibujo a mano alzada, entonces muchas veces hago perspectivas, hago fotos de diferentes zonas, ¿no? Del espacio y dibujo una perspectiva en la que plasmo realmente lo que aparece en dos dimensiones, ¿no? En un espacio plano. Claro, yo veo un círculo y sé que eso representa un árbol que tiene un volumen, que cuando pone ciprés sé que tiene una forma, ¿no? De uso, que cuando tienes un olivo, a pesar de que sea un círculo en el plano, yo no veo un círculo, veo un árbol y a veces esto es un reto también, porque tú lo tienes tan interiorizado que, que a veces no te acuerdas de que la persona que está delante no es capaz de tener esa visión tridimensional, ¿no? O una visión del espacio y te tienes que apoyar, bueno, aparte de las perspectivas a mano alzada, renders en algunos casos. Yo no hago renders, yo hice un curso de 3D Studio Max de muchísimas horas hace muchos años, pero realmente el día a día no, aparte que lo tengo ya obsoleto, no sé si sería capaz de hacer un 3D ahora mismo, pero no puedes llegar a todo, ¿no? Entonces, siempre hay personas con las que trabajas. En mi caso, pues tengo un par de empresas que hacen los renders y cuando el cliente, a pesar de mis explicaciones, de las fotos de apoyo, de fotos de sugerencia, ¿no? Que te hacen dar una idea de combinaciones de plantas o fotos de las especies, pues después ya tenemos como el render en último lugar. Hace poco me pasó que, bueno, a veces se hacen maquetas también de los jardines. Hay un proyecto grande ahora en el que estoy trabajando, es una antigua posesión mallorquina con un legado histórico muy grande y bueno, para este proyecto pues se han hecho, además de los renders, se han hecho una maqueta y comentaba el otro día, claro, al final luego tú trabajas en conexión. Cuando el maquetista hace la maqueta al edificio, igual es lo fácil es el edificio, ¿no? Con todos los perfiles y todos los alzados, pero el paisajista tiene que estar también ahí para explicar, no, este árbol es así, este es así, los volúmenes son de esta manera, lo que quiero conseguir es esta combinación de colores, estas perspectivas, esto tal, y me decía, mira, me gustan mucho los renders, dice, pero me da mucha pena que se ha perdido como toda esa parte artística. Antes entrabas en los estudios de arquitectura y veías todos esos paneles dibujados a mano alzada, ¿no? Que eran auténticos cuadros ¿no? Que todo eso se ha perdido ahora en pro de la técnica, por supuesto, y que nos hace ver una visión mucho más clara, pero yo tengo ese punto ahí, ¿no? De romanticismo todavía y me gusta dibujar y de vez en cuando no siempre saco tiempo para ello porque hay veces que ¡pum!, de repente, como decía antes, te han crecido 12 champiñones y tienes 6 proyectos a la vez y 10 obras a la vez en distintas fases y no puedes llegar con ese mismo nivel de detalle a todas partes, pero bueno, siempre voy buscando el momento para de vez en cuando dedicar a pintar. Qué lindo, muchas gracias. A ti. Más preguntas, a ver, ¿qué más? ¿Quién más anima a hacer alguna pregunta más? ¿No? Estoy sorprendido. Vale, María, ¿quieres hacer más preguntas? Ya. Dale. Nadie quiere comentar. Yo estoy tan ávida de conocimiento y de deseo de saberlo todo que... otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo captas a tus clientes? ¿Cuál es como tu estrategia de captación de clientes? Me imagino que hay diversos clientes, como tú dices, ya grandes y chicos, pero en general, ¿cómo vas? Aparte del boca a boca, digamos. Sí.
Mira, yo realmente tengo que decir que mi captación de los clientes es por el boca a boca a día de hoy, 100%. Bueno, 100% no, voy a decir un 95%. A veces me llegan, bueno, mira, creé el perfil de Instagram porque no me da la vida en todos estos años, los niños, tantos proyectos, tantas obras. Tienes ahí como en la lista de pendientes la página web, todos los proyectos, ¿no? Pero siempre pienso, bueno, cuando tenga un momento de menos trabajo, pues entonces voy a dedicar tiempo a la página web y voy a exponer ahí todo lo que he hecho, ¿no? Que cuando echas la vista atrás dices, madre mía, qué de obras y qué de proyectos. Pero como eso requiere un consumo, una dedicación de horas tan grandes, pues al final abrir el perfil de Instagram solo por lo menos ir publicando fotos en el día a día y tener una especie de showroom del tipo de trabajos que hago y que cuando alguien me contacta que sepa qué tipo de jardines, ¿no? son o cuál es mi estilo personal. Me han llegado clientes a través de Instagram, me han llegado clientes a través de Facebook, pero principalmente al final ya estoy en una dinámica que es a través del boca a boca. Entras en una obra que te ha contratado la promotora y coincides con los arquitectos, tienes buena conexión, o el arquitecto técnico o otra persona que se ha dedicado a las instalaciones en la obra y de repente ellos aparecen en otras obras y se acuerdan de ti y les gustó tu jardín y te llaman. Y bueno, los trabajos me vienen desde promotoras, constructoras o estudios de arquitectura, clientes particulares, bueno, un poco de todo, un poco de todo. Eso es. O sea, todo esto, claro, es después de muchos años, ¿no? Cuando yo tenía mi empresa en Madrid con mis 2 socios, bueno, sí que hacíamos publicidad, buzoneo, ¿no? En las zonas como para darte a conocer. Las redes sociales no funcionaban en aquel entonces como ahora y tocaba buscarse la vida de otra manera, ¿no? Yo creo que lo difícil es todos esos primeros años, ¿no? Hasta que entras como en toda esa rueda, se consolida un poco tu experiencia, tu trabajo y después es tu trabajo el que hace todo tu trabajo por ti, nunca mejor dicho. Qué bueno, maravilloso, muchas gracias. Vale, Iñaki, que te he visto antes que le ibas a dar, de hecho. Sí, Tú, María Jesús. lo que pasa que no voy a hacer una pregunta, solamente voy a, bueno, agradeceros a vosotros que, bueno, que sigáis con esta iniciativa de academia y felicitar a Eva por la presentación porque ha sido estupenda. Gracias. Y bueno, para que veáis también un poco el tipo de profesionales que tenemos en nuestra asociación. Ujú. Que, bueno, pues así estamos. Y que, bueno, para que no sepáis que Eva y yo fuimos compañeros de máster hace 1,5 millones de años ¿Años? y que aquí seguimos. Entonces, nada, que gracias a todos, gracias Eva y que te veré pronto y Sí, que aquí pases te un espero en buen... Mallorca, aquí te espero. Bueno, para mis hijos Iñaki es el tío Iñaki, que lo sepáis. Es Hombre, claro. el hermano paisajista de mamá. Y nada, y también gracias a, bueno, pues a todos los participantes. Y que yo creo que lo ha dicho Eva, que es verdad que se crea una comunidad donde todos podemos aprender, compartir experiencias y siempre hay algo interesante o que no sabías o, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros cuando nos vemos, pues igual hablamos algo, pero no tanto de trabajo. Entonces, me ha hecho mucha ilusión también ver ese montón de proyectos donde ella ha estado trabajando todos estos años, que son fantásticos, desde luego. Así que Gracias. nada, y con eso ya me despido. Sí, Gracias. yo creo que la Asociación Española de Paisajistas, bueno, tiene una labor fundamental, eh, sobre todo para la difusión y la consolidación de la profesión. Yo creo que somos paisajistas. Ahora mismo hay carreras ya como tal, pero cuando nosotros empezamos hace muchos años, tú llegabas a ser paisajista desde muy diferentes ramas, ¿no? De ingeniería, biología, todos con una misma pasión y un mismo objetivo, ¿no? Y habiendo descubierto esa chispa, ¿no? Que se nos había encendido a todo, pero habiendo recorrido caminos muy diferentes. Eso también es verdad que es muy difícil porque medir el nivel de profesionalidad con los conocimientos base que tiene cada uno, bueno, pues supone también una dificultad. Yo me he encontrado personas aquí
en la isla que me han dicho, soy paisajista, ¿dónde has estudiado? No, es que he hecho un módulo de paisajismo de 2 años. Entonces, a mí se me ponen los pelos de punta, ya no por la intromisión, porque evidentemente todos hemos empezado sabiendo muy poquito y poco a poco hemos ido aprendiendo más, pero para mí decir que soy paisajista, a mí me impone. Yo ahora soy capaz de decirlo con todas las letras y en alto, pero después de muchos años de trayectoria, después de mucho aprendizaje y creo que en eso la asociación pues está desarrollando un papel muy importante, sobre todo para consolidación del paisajista como profesional, ¿no? Y que realmente cuando a alguien le digas que eres paisajista, sepa lo que es y no piense que es que pintas cuadros y que pintas un paisaje, sino no es que eres arquitecto paisajista, ¿no? Así que gracias Iñaki y gracias a la Asociación Española de Paisajismo. Bueno, yo Paisajistas. voy a aprovechar y voy a quedar aquí un poco en la caña en varios puntos. Uno, que aprovechéis que tenemos un webinar grabado. Los que no conozcáis la Asociación Española de Paisajistas, por favor, veroslo. Es súper interesante, además, el vídeo de la Asociación Española de Paisajistas. Creo que merece bastante la pena ver ese webinar. Definitivamente, si no lo conocéis, verlo porque vale la pena. Os va a sorprender. Luego, por otro lado, también respecto a una cosa que dice Iñaki, es un poco, me hace gracia porque realmente es la motivación un poco inicial por la que yo lancé Academias del Paisaje. Que yo empecé primero simplemente invitando a gente a presentar su trabajo y parte de querer yo hacer eso era precisamente porque oía nombres de gente famosa, pero tampoco tenía muy claro qué hacían. Y eran como, a ver, hay muchos profesionales, creo que muchos profesionales muy interesantes, pero no estamos viendo lo que hace cada uno de ellos y lo que aporta y lo que está viendo la gente en ellos, ¿no? Y me parecía súper importante, precisamente, como mover estos webinars donde la gente enseñase su trabajo y explicase un poco. Y luego también, dicho una cosa que diseña que también me encanta, que es que en todos se aprende algo. O sea, Total. aunque sea una cosa que es completamente gratuita y abierta y demás, siempre se aprende algo. De hecho, es una pena porque hoy no se ha apuntado Miguel Díaz Morán, pero bueno, María Jesús, has hecho tú el papel de Miguel Díaz Morán de hacerle 24 preguntas a Eva, que está genial. Así que yo encantado, por favor, vente más a los webinars y pregunta todo lo que quieras, porque a mí me encanta la gente así. Pero básicamente, bueno, he perdido el hilo, no sé qué estaba diciendo. Pero que es una fuente de aprendizaje que aprendemos, Eso. ¿no? Decía, mencionaba a Miguel Díaz Morán porque lleva casi 2 años apuntándose prácticamente todas las semanas y él es primero que dice que aprende una auténtica barbaridad solamente viendo esto. Con lo cual, a mí me parece que está muy bien. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho que hayas dicho, Eva, y que estoy completamente de acuerdo contigo, es este simplismo, ¿no? De me he hecho un algo y ya soy paisajista. Y yo siempre digo, yo lanzo muchos cursos también y yo veo a mucha gente que no se apunta pero dicen, no, pues si yo soy paisajista, como si no fueran a aprender más. Y es en plan de, no, o sea, un paisajista debería ser como un médico o como cualquier otro profesional que está siempre desarrollándose y siempre hay cosas que aprender. Me molesta mucho esta gente que parece que es que ya se estudia la carrera y ya eres paisajista, ya sabes todo. No, no sabes nada. Ahí te queda ¿no? un montón para aprender. Esa ha sido una de mis conclusiones principales, ¿no? Que cuanto más sabes, más te das cuenta y más consciente eres de todo lo que no sabes, ¿no? Y más puedes Y indagar. además puedes profundizar, ¿no? Y puedes, bueno, yo creo que es súper enriquecedor conocer a otros paisajistas, otros profesionales. Yo siempre aprendo, digo que cada día aprendo cosas de las personas con las que trabajo, desde un peón hasta un encargado de obra, todas, porque todas, a mí me gusta siempre escuchar, ¿no? Hay personas que llegan a las obras y no, esto es así, yo tengo la verdad absoluta, yo no considero que tenga la verdad absoluta, yo tengo una muy clara en cuál es mi idea del diseño, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero transmitir, pero siempre estoy abierta a escuchar porque esas diferentes perspectivas, ¿no? Son las que te abren ventanas nuevas y te inspiran muchas veces a hacer modificaciones en el jardín o te aportan cosas nuevas para los siguientes proyectos y sobre todo ver otros trabajos que hacen otros paisajistas es inspirador total. Yo
Bueno, muchas veces claro, estás en tu estudio tú sola trabajando, haces un proyecto y piensas, madre mía, es que este proyecto es la bomba, no puede ser más perfeccionado, así es como tiene que ser. Y de repente haces una presentación y el cliente de repente te hace una pregunta y te explica otro punto de vista y dices, no, esto todavía lo puedo mejorar, esto todavía lo puedo llevar hacia otro lado. Y es verdad que cuando trabajaba con Antonio García Delgado y bueno, seguimos trabajando, he hecho mucho de menos discutir en plan de, no, yo no tengo la verdad absoluta, dime lo que piensas, dime por qué esto está mal, dime por qué esto tengo que cambiar para de verdad posicionarme en por qué el diseño tiene que ser así, de esta manera, o qué tengo que cambiar, ¿no? Que hay que abrir la mente y por supuesto, súper enriquecedor. Gracias por todo ese conocimiento que ponéis al alcance de la mano de todo el mundo. Gracias. Iba a decir que de todas maneras también, o sea, bueno, a ver, tampoco quiero hacerlo mucho más largo porque ya hemos estado así. Sí, nos hemos pasado de hora total. Sí, entonces tampoco quiero que mucho más, pero que yo estoy súper de acuerdo contigo y lo he dicho varias veces, además, así en abierto, que yo soy súper fan de la colaboración y de hecho no hay cosa que más me moleste, hay una tendencia, por lo menos que yo veo en España, mucho más que yo veía en Reino Unido, que es donde estoy yo originalmente, y donde trabajé al principio, que es que ayer era como mucho más, todo el mundo lo veía como coherente lo de colaborar entre profesionales y gente como, había gente además súper especializada que era súper interesante trabajar con ellos. Y aquí hay un poco una, como has dicho antes, la palabra intrusismo para otro contexto, pero que aquí hay mucho intrusismo de el que estudia, yo qué sé, ingeniería de estructuras, al final quiere hacer arquitectura, interiorismo, paisajismo, todo, y es como no, o sea, no se va a hacer bien así no se puede hacer, y vendemos esa imagen que uno puede hacerlo todo, no es la mejor idea. Y a mí me encanta, de hecho, también colaborar con gente de otras disciplinas y aprender muchísimo. Hay gente que me ha tachado hace no mucho que me hizo mucha gracia, que porque yo hice un vídeo muy corto donde explicaba un poco las diferencias para el público general, para que entendiese las diferencias, que son muchas, entre un paisajista y un jardinero. Y alguien me llamó snob. Y dije, a ver, si me encanta colaborar con jardineros, soy el primero que soy feliz, pero hacemos cosas distintas. Y entonces, ¿cuál es el problema en decir que son cosas distintas y que haya esa colaboración, no? Sí. Bueno, es que lo son, cada uno tenemos nuestra función, nuestra parcelita, pero tenemos que colaborar y tenemos que trabajar juntos, por supuesto que sí. Y yo cuando encuentro a una persona profesional que o sea, que me complementa, ¿no? Y siempre intento repetir con esa persona y seguir aprendiendo, me encanta. O sea que, en fin. De acuerdo. Nada, gracias a todos, muchas gracias. A la próxima. Muchas gracias.